¿Podemos fiarnos de los alimentos que compramos? Una carne bien roja, por ejemplo, con un color y un brillo estupendos. ¿Es así o le han inyectado remolacha para que lo parezca? Hemos ido a un mercado de patrulla con el Seprona y van a ver las barbaridades que encuentran. Seprona acude a este mercado alicantino y se encuentra con pescado que puede poner en serio peligro la salud de los consumidores. Facturado el día 13, estamos a 27. Dime cómo se conserva un pescado fresco 14 días. Surge otro problema y comienzan a medir las pescadillas para saber si son adultas. 17,5. Y concluyen que se ha pescado de manera ilegal. Se entiende que por debajo de 20 centímetros aún no es reproductora, no es adulta. Las multas por estas infracciones van desde los 600 a los 3.000 euros. Unas multas que también se van a imponer a la persona que vende este vermut. No es vermut, es bebida aromatizada a base de vino. El fraude incluye también a la carne de vaca. Vender como buey lo que sería vaca. Un engaño que pocos consumidores suelen evitar. Mira, yo si tengo que comprar, compro y ya está. Y no miro la etiqueta. Para evitar disgustos, se recomienda exigir siempre el etiquetado.